Padre Santo, gracias Señor te damos en esta mañana, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor, esta preciosa mañana, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, porque a ti te pertenecen, Señor. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, ministranos a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, porque lo necesitamos. Hay un pueblo, Señor, que te clama. Hay un pueblo que quiere saber de ti. Hay un pueblo que quiere conocerte, Señor, fuera de todo movimiento religioso. Hay un pueblo, Señor, que invoca tu nombre, que anhela, que quiere recibir el perdón de pecados, Señor. Hay un pueblo que verdaderamente quiere conocerte, Señor. Fuera de todo religiosismo, Señor, fuera de toda denominación, bendito Dios. Hay personas y hay un pueblo que anhela conocerte, que anhela, Señor, que seas una realidad en su vida. Y no solamente una religión, bendito Dios. Háblale a tu pueblo, bendito Dios. Ministra nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Verdaderamente la palabra de Dios es hermosa. Tenemos un pasaje muy hermoso. Creo que no es necesario darle mucha explicación, ¿verdad? Seguimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. En el estudio anterior vimos que a Jesucristo alimentó a 5,000 hombres con solamente 5 panes y 2 pececillos. A Gabriela Saldaña, bendiciones. Dios le bendiga, buenos días. Gracias por seguirnos. Gracias por acompañarnos. Ahora tengo un estilo de cabello medio rockero, pero bueno. Dios les bendiga ricamente. Ayer vimos que cuando los discípulos o una persona verdaderamente de toda voluntad, de todo corazón, pone a la disposición de nuestro Señor lo que ellos tienen para que sea de bendición para otros, el Señor lo multiplica. Pudimos ver cómo los discípulos vieron a ver qué tenían de comer y encontraron que tenían 5 panes y 2 peces. Y de eso Jesucristo termina alimentando. Dice la Escritura que los bendijo y se multiplicaron y les dijo que dieran a todos los que estaban ahí sentados, y que a todos los que comieron eran como 5,000 hombres, y sin contar las mujeres y los niños, básicamente fue arriba de 10,000 personas. Si cada hombre tenía su esposa y un hijo, le llega un número de 15,000. Es posible que entre 10,000 a 20,000 personas fueron alimentadas en ese día, contando niños y mujeres. Entonces, después de eso, luego enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y que fueran delante de él, que se adelantaran a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que despidió a la multitud, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento,
Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esa parte de la última es interesante. No se les había abierto el entendimiento acerca de cómo es que multiplicó los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Para poder entender la verdad debemos de pedirle a Dios que nuestro corazón sea verdaderamente tiernito para que pueda recibir la palabra de Dios. Pero lo he compartido en otras veces, me voy a ir a Génesis, capítulo 1, porque es bien interesante lo que vemos aquí. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, y perdonen, no recuerdo la cita bíblica, pero dice Jesucristo que está hablando con el Padre, está orando cuando está en el aposento y dice, y esta es la vida eterna. Dice Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren, en Génesis 1, capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a ver si puedo encontrar otro pasaje. Sí, Génesis 7:18. El 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas cubrieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los hombres, todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto cubrieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Dios ha establecido un juicio venidero. Vemos que la Escritura dice que está destinado que todo ser humano muera una sola vez y después el juicio. Aquí podemos ver el Espíritu de Dios en Génesis moviéndose sobre las aguas. Vamos a ver, espero en Dios, que podamos ver verdaderamente quién es Jesucristo
y que nos afirmemos en esa verdad absoluta, porque verdaderamente la iglesia debe de estar edificada en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. La iglesia debe de estar edificada en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Sí, lo digo dos veces porque a veces caemos en la creencia que el fundamento de la iglesia es la doctrina de alguna religión, de algún movimiento religioso, de alguna denominación, de alguna religión o de alguna organización religiosa. Verdaderamente la iglesia debe de estar fundada en la verdad absoluta de quién es Jesucristo. Jesucristo le dice a Pedro cuando les preguntaba: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice a Jesucristo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en el cielo te reveló la verdad de quién soy yo. Y dice Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la mera verdad, ahí gente ha caído en el error que Jesucristo está diciendo que en Pedro iba a edificar su iglesia, pero a la roca a la que se refiere Jesucristo es simbólicamente, esa palabra es en referencia a una peña, a una masa de roca o a una peña, es a algo que está fijo, que está estable, que no se mueve. Y eso que está fijo, que está estable, que no se mueve, es la verdad de la confesión que hizo Pedro en base a la verdad de quién es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el creador del cielo y de la tierra. Juan, el apóstol Juan, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo lo ha dado a conocer a nosotros. Verdaderamente, ¿quién es verdaderamente Jesucristo? ¿Quién es verdaderamente Jesucristo? Sí. Aquí podemos ver qué les está diciendo Jesucristo, qué les está verdaderamente enseñando a sus discípulos, qué nos está enseñando a nosotros hoy en día con esto que pasó aquí. Que Él era muy bueno para caminar sobre las aguas, para demostrar, para orgullosamente que miraran a sus discípulos que Él no necesitaba barca. ¿Qué es verdaderamente el propósito para el cual Jesucristo, o qué les está enseñando a sus discípulos en este panorama que tenemos aquí? ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? En el Antiguo Testamento podemos ver dos personajes o dos cosas que se movían sobre la faz de las aguas. Al principio, antes de toda la creación, cuando la tierra estaba desolada y vacía, vemos el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Y aquí en este pasaje también lo vemos. También vemos una arca flotando sobre las aguas, donde solamente 8 personas, porque hallaron gracia delante de los ojos de Dios, fueron salvas. Solamente 8 personas. Toda la humanidad entera
de aquellos tiempos, y creo que han de haber sido millones de personas ya, perecieron en el diluvio en el día del juicio, cuando Dios decidió verdaderamente juzgar el pecado del hombre. En Jesucristo, simbólicamente, podemos tener también nuestro refugio. Él es nuestra arca para el día del juicio. Ya Dios no va a inundar este mundo con agua, porque Él juró y prometió y puso su arco en las nubes como testimonio para que sepamos que Dios nunca más va a volver a destruir al hombre o a la humanidad por medio del diluvio. Pero, de la misma manera que Noé, su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, entraron en el arca y fueron salvos verdaderamente del juicio del diluvio, de la misma manera, toda persona que venga a Jesucristo, que reconozca su vida de pecado y esté en Cristo, porque la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice en la iglesia cristiana, no dice en la iglesia bautista, no dice en la iglesia católica, no dice en ningún otro movimiento denominacional, presbiteriana, adventista, ustedes nombren ahí cualquier denominación. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, aquí estamos podemos ver que Él es nuestra arca espiritual. Si estamos en Él verdaderamente, cuando venga el juicio de Dios, Él nos guardará. Sí, Él es nuestra salvación. Así como el arca se movía sobre las aguas también, en las aguas del diluvio, y guardó a Noé y a toda su familia, 8 personas solamente. 8 personas solamente. Porque no todos le creen a Dios. En el día de hoy, Jesucristo para muchos es solamente algo religioso. Para muchos Jesucristo les es de vergüenza que sus amigos, sus vecinos sepan que está yendo Él a la iglesia, que está hablando de Jesucristo, que está creciendo en el Evangelio. Pero si toda persona que verdaderamente no esté en Cristo, perecerá en el día del juicio. Se quedará en este mundo cuando sea el rapto. Pero si caminamos con Jesucristo, si caminamos con Jesucristo y estamos en Él y estamos con Él, seremos arrebatados cuando Él venga. Sí, seremos arrebatados. Es bien interesante cómo me viene ahorita a la idea de un artículo que flotó sobre las aguas por medio de Elías. Dice la Escritura que se fueron a cortar leña a la orilla del río Jordán, y a uno de los que fueron a cortar leña juntamente con Elías, o que creo que era Eliseo, pero Elías o Eliseo, no recuerdo, pero uno de ellos dos, creo que era Elías, estaban cortando y se le suelta el hacha de la mano y cae en el río Jordán. Y le dice al hombre oh Señor mío, dice, era prestada el hacha, ¿verdad? Y este profeta dice, ¿dónde cayó? Y le dice el profeta, por ahí. Le dice, ¿verdad? El hombre por ese lado, y echa un
una vara, con un pedazo de madera, lo echa ahí al agua y el hacha flotó. Y aquí vemos que el hacha está sobre las aguas y extiende su mano a este hombre y la toma. ¿Dónde oímos hablar de una hacha? A la introducción del Evangelio. Dicen que el hacha ya está puesta en el árbol, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista empieza a hacer el llamado al arrepentimiento, que se arrepientan, porque ahí ya está el hacha puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado. El testimonio verdaderamente de la iglesia es para que la gente sea salva. El testimonio del Evangelio de toda persona que esté en Cristo debemos de ser un testimonio para que la gente sea salva. Pero también, si la gente rehúsa creer en el Evangelio y en el testimonio de Jesucristo, en el testimonio de la iglesia, ese mismo testimonio será como la hacha para cortar el árbol que no dio fruto. Sí. Es de la misma manera que el mandamiento está ahí para traernos al arrepentimiento. Sí. Pero si no viene uno al arrepentimiento y recibe uno el juicio, la condenación, ese mismo mandamiento que pudo haber sido para ser salvos, si lo reconocíamos, si nos arrepentíamos, ese mismo mandamiento será para confirmar nuestra condena, para declararnos verdaderamente adúlteros, mentirosos, fornicarios, borrachos, o según el mandamiento que hemos infringido contra Dios. Si no nos arrepentimos, la misma palabra de Dios o es para salvación o es para condenación. Por eso Jesucristo tiene una espada de dos filos en su boca. Es de dos filos porque es para vida o es para muerte. El Evangelio es igual. El Evangelio es para vida o es para muerte. Si lo recibes, tienes vida eterna. La persona que rehúsa a recibir o a creer en el Evangelio de Jesucristo tiene la condenación eterna. Porque digo yo, no, la palabra es bien clara, Jesucristo mismo dice eso. Es necesario verdaderamente estar en Cristo y no solamente en una religión. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra, que decidió tomar un cuerpo humano para poder dar su vida. Siendo espíritu, siendo Dios y siendo espíritu, Él no podía venir y derramar su sangre para rescatarnos del imperio de la muerte, para rescatarnos del señorío de Satanás, para darnos vida, para rescatarnos de la muerte, sacarnos del sepulcro. Era necesario que hubiera derramamiento de sangre. Los animales solamente cubrían los pecados, pero no lo quitaban. Todos los corderos que fueron sacrificados en la Pascua solamente cubrían el pecado. Pero ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, aquí lo miraron sus discípulos caminando sobre las aguas. Pensaban que veían fantasma y gritaron. Pero Jesucristo les dijo, tengan ánimo, yo soy. Y esa palabra es el I am, el yo soy.
La palabra que usó Jehová de los ejércitos en la zarza, el yo soy. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No sea que el día de hoy se haya endurecido tu corazón y Jesucristo no pueda resplandecer en tu vida, que la mera verdad no entiendas y no hayas comprendido la verdad de quién es Jesucristo. Si no estás en Cristo, es lo mismo como toda esa gente que no estaba en el arca con Noé. Perecerán en el día del juicio. En el principio era el Verbo, era Jesucristo. Allá en el principio, en la creación, todas las cosas por Él fueron hechas. Y allá podemos ver el Espíritu de ¿quién? Del Dios vivo, del Dios verdadero, moviéndose sobre la faz de las aguas. Y aquí en esta ilustración Jesucristo nos está mostrando que el mismo Espíritu que estaba allá sobre las aguas, allá en la creación, el Creador del cielo y de la tierra, ahí estaba presente delante de ellos. Es hijo por cuanto es nacido de una mujer, en un cuerpo humano, pero es 100% Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Sí. Y si no estás en Cristo, estás como toda esa gente que no estuvo dentro del arca y perecerán verdaderamente cuando Dios decida, o cuando el Cordero de Dios comience a abrir los sellos, cuando el Cordero de Dios derrame las copas de la ira del Cordero sobre esta tierra para juzgar, para traer juicio. Y habrá muerte como nunca lo ha habido. Una tercera parte de la humanidad será muerta por diferentes pestilencias. Una tercera parte de toda la vida del mar morirá. Una tercera parte de la hierba también perecerá. Serán días de angustia, de tribulación, hasta tal grado que la gente va a decir y se va a esconder en las peñas y le va a decir a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. Será demasiado tarde. Si no estás en Cristo el día de hoy, no estás en el arca en la cual puedes ser salvo, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios, de la misma manera que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Somos salvos por gracia, no porque somos buenos, no porque guardamos los mandamientos de Dios, no porque diezmamos, no porque ofrendamos, no porque somos fieles a un sistema religioso. Somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios que ha tenido para con nosotros. Y toda persona que se arrepienta y crea en Jesucristo será salvo. Sí. Voy a terminar con el capítulo 6. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, o sea, ya que cruzaron el mar, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. La fama de la mujer del flujo de sangre se extendió. Sabían lo que esta mujer había hecho y la gente creía que si tan solo hicieran eso también,
serían salvos. Jesucristo hace el llamado al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si haces lo que los discípulos hicieron, si haces lo que los apóstoles hicieron, ellos tuvieron que arrepentirse, ellos tuvieron que reconocer que eran pecadores, ellos tuvieron que reconocer que no eran santos, no eran justos, no eran buenos, a comparación de Jesucristo, a comparación de Dios, a comparación de lo que Dios requería para establecer una relación con Dios. Ellos sabían que estaban descalificados. ¿Por qué no hacer lo que ellos hicieron? ¿Por qué no reconocer nuestra vida de pecado y pedirle a Dios que nos perdone? ¿Por qué no recibir el perdón de pecados que ellos recibieron por poner su fe en Jesucristo y por caminar con Cristo como ellos lo hicieron? Sí. Si verdaderamente nos convenciéramos, y aquí termino, a nosotros mismos, de que por la fe en Jesucristo, al reconocer nuestra vida de pecado delante de un Dios santo, un Dios puro, donde no hay engaño, no hay maldad, donde el pecado no puede estar delante de su presencia, si reconocemos nuestra vida de pecado tal y como Dios la ve y como nosotros sabemos hasta dónde hemos llegado con nuestra maldad, con nuestro pecado, cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un costal de pecados en su vida. Y no podemos decir que no sabemos que esto o aquello que hacemos y hemos hecho es pecado delante de los ojos de Dios. Si reconocemos esa verdad y le pedimos perdón a Dios, tus pecados te son perdonados y puedes estar en Cristo. Y así como Jesucristo se movía sobre las aguas ahí, porque el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas cohabitó en Él y cohabita en Él. Y si estás en Él, hallarás gracia delante de los ojos de Dios. Y así como Noé fue salvo en una arca y estuvo sobre las aguas, así si estás en Cristo estarás sobre el juicio venidero. Ninguna condenación habrá para tu vida si te arrepientes, si pones tu fe en la verdad de quién es Jesucristo. Amén. Vamos a ver los comentarios y nos vamos a las 6 de la mañana. Tenemos buenos tiempos, acabamos temprano. Gracias Jorge, Dios y Sofía, bendiciones, Dios los bendiga, amén todos. Sí, amén. Amén, gloria al que vive, amén la gente. Ok, oramos para que Dios los guarde en ese viaje que sale toda la familia, Sofía. Sí, amén. Padre bendito, gracias Señor, te damos. Te pido, bendito Dios, que tu palabra lleve frutos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Revélanos la verdad de quién es Jesucristo. Revélanos, Señor, la verdad de lo que tenemos en Él, Padre. Séllanos con el poder de tu Espíritu Santo. Convicta los corazones que deben de ser convictados, Señor, para que vengan a un arrepentimiento verdadero y reciban el perdón de sus pecados, Padre. Cada persona sabe lo que ha hecho delante de tus ojos. Cada persona sabe la magnitud y los pecados que tiene cada quien, Señor.
Que tu Espíritu Santo los convicte de esa verdad y te pidan perdón, Señor, para que reciban el perdón que tú nos has dado ya por el derramamiento de tu sangre, Señor, en la cruz del Calvario, en tu muerte y en tu resurrección, Señor. Nos has justificado, Señor, nos has dado un perdón y ese perdón está disponible para todo aquel que se arrepienta, que se declare culpable, que reconozca verdaderamente la verdad de quién es en esa vida de pecado y de muerte sin Cristo. Y debemos de permanecer con Cristo, debemos de caminar con Cristo, debemos de estar en comunión los unos con los otros, ambos caminando con Cristo en nuestras vidas. Jesucristo ha ascendido al cielo y ha mandado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos testifica verdaderamente que estamos en la presencia del Dios vivo. Y si estamos en la presencia del Dios vivo, ¿por qué vivir esa vida aún todavía de pecado, de falsedad, de mentira, de engaño? Si verdaderamente somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, ¿por qué todavía vivimos como hijos del diablo, haciendo las cosas del diablo en mentira, engaño, en falsedad, en extorsionismo, con odio en nuestros corazones? A veces no solamente para nuestro vecino, aquella persona que no es de la familia, pero aún contra nuestros familiares tenemos odio y resentimiento en nuestros corazones. Hay hijos que guardan rencor, guardan odio contra sus padres. Hay padres que tienen odio y rencor contra sus hijos. Si verdaderamente somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por haber recibido el perdón de pecados, al reconocer nosotros que somos pecadores y le hemos pedido perdón a Dios, ¿será esto que debe de ser así? Un hijo de Dios verdaderamente debe de tener o todavía seguir en esa vida de desobediencia, deleitándose en el pecado, en la mentira, en la falsedad, con odio en el corazón contra personas. ¿Acaso Dios tiene odio contra el homicida? ¿Acaso Dios tuvo y tiene odio contra este vil pecador aquí delante de su presencia que ha creído en Jesucristo? Si Dios tuviera odio contra el pecador, nunca hubiera mandado a su Hijo a dar su vida en la cruz por nosotros. Y si somos hijos de Dios y vivimos con odio en el corazón, verdaderamente somos hijos de Dios. Verdaderamente ha resplandecido la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Verdaderamente caminamos a la luz del Evangelio, a la par de Cristo con nosotros. Verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios y hay mentira y falsedad en nuestras vidas. Si aún nos entretenemos en el pecado, si aún le hacemos caso a la carne, que está vendida a desobediencia, analicemos nuestras vidas. Estamos en la viva presencia de Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo podemos estar delante de la viva presencia del Dios que partió el mar rojo allá en Egipto. Del Dios que tuvo misericordia y extendió su gracia sobre Noé. Y aunque no lo quieramos creer y reconocer, somos hijos de Noé. Todos somos hermanos en Noé, en Adán. Y si el pueblo de Israel es hijo también de Noé, somos hermanos con el pueblo de Israel.
que no todos salimos de los lomos de Noé. Hasta el día de hoy todos somos descendientes de Noé. Solamente 8 personas se salvaron. Sus 2 hijos, sus 2 nueras, su esposa y él. Y Él es nuestro Padre, lo quieramos creer o no. Y si Él es nuestro Padre, Israel es nuestro hermano. Analiza tu vida, cómo está tu fe. Padre, te pido, Señor, que guardes, Señor, la salida, Señor, de la familia de Sofía y Jorge. Bendito Dios, guárdalos en el camino. A donde quiera que vayan a ir, Señor, a su destino, que sean de bendición a donde quieran que vayan. Que la gente pueda mirar, Señor, el testimonio de que Cristo verdaderamente cohabita con ellos, de que verdaderamente temen a Dios, de que verdaderamente creen en el Evangelio y viven una vida verdaderamente en la fe en Cristo Jesús. Que sean de luz y de antorcha, Señor, para que alumbren, Señor, a donde quiera que vayan. Llévalos con bien y tráelos con bien, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, bendiciones. Nos vemos. Ay, y ahora sí. Dios les bendiga. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Hoy no pude, se me descargó el teléfono, no pude subir a Facebook, lo vamos a compartir más luego, pero no podemos estar en vivo en el Facebook. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Chao, chao.